Queremos escuchar tu palabra en boca de Mariela esta noche. Te bendecimos por tener el alivio de que ella puede ayudarnos en esta parte de este ministerio naciente, en esta iglesia que apenas tiene medio año de vida, pero no venimos aquí a mantenerla parada esperando que algo pase, sino venimos a tu presencia, a escuchar de tu corazón lo que tengas para decirnos. Por eso te pedimos que le facilites a ella lo que tiene que transmitir y que nos facilites a cada uno de nosotros lo que tenemos que escuchar y descartar los ruidos que aparezcan en esta comunicación. Estamos dispuestos ante ti, Señor. Te suplicamos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Marel, bienvenida. Dani, gracias. A mí me mueve el corazón predicarle a Dios y hablar de Él. Así que pienso que cada día de mi vida que me pidan hacer eso y que esté en mi corazón, esté en la disposición de hacerlo, lo voy a hacer con gusto, porque es algo que también creo que de pequeña, como vos decías recién, sentí de parte de Dios. Y cuando vos decías, empecé a predicar a los 14, me trajiste a la memoria cuándo fue la primera vez que prediqué, que compartí un mensaje, ¿no? Preparé una palabra de parte de Dios para Él en primer lugar y también para los que me estaban escuchando. Y fue en la iglesia también que nos conocimos. Cuando yo tenía 17 años. Siempre recuerdo esa palabra. Y me aferro porque fue una palabra que sentí por primera vez que Dios me hablaba a mí en lo personal para transmitir y compartir. Y hoy, por cómo siempre Dios hace las cosas, pensaba, qué loco, y le compartí a Marce la sintonía en la que Dios nos pone cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, que Él está en medio de nosotros, porque hiciste mención acerca de la comunicación y de cómo hablamos, cómo le hablamos a Dios, cómo Él habla con nosotros, y el título que le puse a esta palabra que quiero compartirles tiene que ver con eso. Tiene que ver con la oración, básicamente, pero le puse a esta palabra cómo pedimos cuando pedimos. Ese es el primer título, porque les voy a compartir qué me pasó a lo largo de la preparación del mensaje y después cambió ese título. Pero vos recordá cómo pedimos cuando pedimos. ¿Cómo le pedimos a Dios? ¿No? A Dios. ¿Cómo pedimos cuando pedimos? Y vamos a compartir de la NBI, de la versión nueva versión internacional, Mateo 6, 7 y 8, que ahí lo tienen en la pantalla. Yo lo voy a leer también y después les voy a compartir otra traducción. Dice, y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Decí conmigo. Antes de que te lo pidan. Decíselo a Dios en realidad. Antes de que te lo pidan. Y la traducción del lenguaje actual, que la quiero compartir porque hay algunos pequeños, cambios en cuanto a la versión, pero dice, cuando ustedes oren, no usen muchas palabras, como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen porque hablan mucho. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. No los imiten, porque Dios nuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan aún antes de que se lo pidan. Me quedé en esta palabra, por eso le había puesto al título del mensaje, ¿cómo pedimos cuando pedimos? Porque
me hizo ruido, me llamó la atención esto de que Dios conoce lo que nosotros le vamos a pedir antes de que se lo pidamos. O sea, Él está sabiendo que lo que nosotros queremos pedirle, Él ya lo sabe y tiene la respuesta y tiene la palabra concreta, tiene la promesa para eso, tiene la solución, tiene la voluntad, tiene la salida. Y eso me quedó ahí picando. Y también yo pensé que la palabra pedir, que es un verbo, tiene una demanda, ¿no? Entonces yo dije, bueno, Señor, ¿cómo te pido cuando te pido? ¿Te lo pido como una orden? ¿Te lo pido como una demanda? ¿Te lo pido como una necesidad? ¿No? Te lo pregunto a vos también que estás ahí escuchando. Y busqué en el diccionario qué significa pedir, este verbo que, bueno, es sencillo entender qué significa pedir, pero dije, bueno, voy a ver realmente, literalmente qué es. Y es decir a otro o a otra persona, puede ser, lo que se espera que esa persona dé o haga. Es decir, que cuando nosotros le pedimos a Dios esto que Él ya sabe que se lo vamos a pedir, nosotros podemos tener una actitud de pedirle como en orden o como en una demanda, y también pensando en que Él me dé lo que yo le estoy pidiendo o que me haga lo que yo le estoy pidiendo. A veces eso no sucede, o a mí me pasa nada más que a veces le pido a Él algo y no sucede lo que yo quiero que pase. Entonces dije, bueno, voy a hacer un ejercicio de escuchar un poco más atentamente, no solo oír oraciones, y voy a hablar con algunas personas, preguntándole a algunas personas que están a mi alrededor, cómo oran o cómo le piden a Dios cuando le piden. Entonces hice algún testeo, no voy a abuchonear a quién testeé. Si hay alguno acá que le pregunté, se queda calladito, no dice nada, pero algunos se van a dar cuenta. Un ejercicio que está muy bueno porque realmente eso generó en mí el cambio de el título del mensaje y me llevó a pensar otras cosas que son las que te quiero compartir en un ratito. Pero bueno, les voy a leer algunas frases de lo que me dieron como feedback a cómo pedís a Dios lo que le pedís. Entonces alguien me dijo, y yo escribí literalmente las frases, ¿no? Señor, quiero que me llamen de un trabajo. Y vos vas haciendo este ejercicio también. Ahí donde está, bueno, el que está ahí conectado, vaya pensando, a ver. Señor, quiero que me llamen de un trabajo. Es un pedido, es una demanda, es una orden. Eso queda para cada uno, ¿no? Otra. Señor Jesús, te pido que me regalen una Play. No sé quién habrá sido, yo sé quién es. Que me dijo exactamente esa oración. Señor, confío en vos y sé que voy a rendir bien. Antes, esta persona me dijo, antes yo no se lo pedía así, o yo no se lo decía a Dios así, porque sentía que no confiaba totalmente en lo que le estaba pidiendo. Pero ahora, ya hace unos años, me dice, o hace un tiempo, que sí lo pido así, se lo digo así. Otra, que sea tu voluntad, Señor, con esta situación conmigo. Otra, y bueno, que sea lo que Dios quiera. Oh, ¿ya has escuchado esa? Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Como una pregunta, ¿no? Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y si no, como un asombro, Señor, ¿por qué me está pasando esto? No preguntándole a Dios algo, sino como una admiración sobre lo que te está pasando. Otra, te pido con mucha fuerza para que esto se dé. Como que si repitiéramos mucho lo que le decimos a Dios, se va a dar. Otra, y esta la escuché hoy. No voy a decir de quién, pero está en esta sala. Te damos gracias, Padre nuestro, por este día, por tu bendición de estar con nosotros. Y en este día pensamos en vos y lo que significás
para nuestras vidas y en la vida de Job. No sé quién habrá predicado hoy en un tips que recibo cada día y esa fue la oración final. Otra, como un rezo, ¿no? Como un rezo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. También, ¿no? Otra forma de pedirle o de decirle a Dios. Y una vuelta escuché y me causaba gracia, pero me hizo reflexionar, de un pastor, el síndrome de la oveja, que quizás ustedes lo habrán escuchado. Dios, dame, ayúdame, salvame, cuidame, sacame, ¿no? Y por eso decían el síndrome de la oveja porque es todo hacia vos mismo, ¿no? Bueno, algunos ejemplos en ese ejercicio. Y entonces dije, bueno, vamos a ver. Yo suelo leer mucho los salmos, me encanta David cuando escribe los salmos y les voy a compartir algunas frases de oraciones que David hace. Justo Moni ahora leyó un salmo también y estaba atenta yo escuchando a ver ese salmo que no lo había buscado y cómo él estaba hablando, pidiéndole a Dios, orando con Dios, hablando con Él, conversando, como decía Dani ahora. Y algunos que te voy a compartir, que me hizo estar atenta a esto, de cómo Él estaba hablando con Dios. Dice el Salmo 27:13, yo estoy seguro, Señor, de que he de ver tu bondad en esta tierra de los vivientes. Te invito a que vayas escuchando en función también de lo que leía antes yo, ¿no? En los ejemplos. Cómo es una u otra oración, que puedas comparar y que tu espíritu y tu oído esté atento a escuchar, a recibir cómo era la manera en que David estaba hablando con Dios. Salmo 31:1 dice, Señor, yo confío en ti, no permitas nunca que yo sea avergonzado. Ponme a salvo, pues tú eres justo. Salmo 30:10, escúchame, Señor, tenme compasión. Nunca dejes, Señor, de ayudarme. Dios mío, Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fíjense que David, pensaba yo, también tenía algunas de esas etapas o estados en los que pasaba en la confianza, pasaba en la oración, en donde pedía, ayúdame, por favor, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, el mismo Salmo, ¿no? Lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Como que yo lo imaginaba ahí a David en un estado de pedido de calamidad, ¿no? Y de alguna manera de reclamo a Dios. Válido, no significa, no quiero decir con esto que está bien o mal cada una de las expresiones. Simplemente que quiero compartirte algunas cosas más que Dios me traía a mí en lo personal, en cómo yo me estoy relacionando y cómo estoy hablando con Él y cómo le estoy pidiendo a Él y cómo estoy conversando con Él. Y el último versículo de este salmo dice, Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo, pero tú eres santo, tú eres rey. Tú eres la alabanza de Israel. Y el pero, dicen en coaching, que ese pero anula lo anterior. Es decir, él venía con el lamento, ¿no? El lamento, y después dice, pero tú eres santo, tú eres rey. Él ahí lo reconoce a Dios en su magnitud, lo alaba y lo reconoce como el Dios verdadero de Israel. Cada uno de nosotros nos podemos identificar también con David en esas expresiones, ¿no? Con David y con lo que cada uno en su intimidad con Dios maneje con su lenguaje. Pero a partir de ello pensé, bueno, somos humanos igual que David, tenemos esa misma condición, por eso también nosotros
muchas veces estamos en la etapa donde confiamos, en la etapa donde le pedimos como una demanda, como dame, en la etapa de bueno Señor, y que pase lo que pase, o en todas esas facetas por donde podemos atravesar nuestra comunión, nuestro vínculo con Dios. Pero pensé que en realidad, más que cómo pido cuando le pido a Él, es pensar en cómo hablo con Él cuando hablo con Él. Y entonces pasé a buscar, en vez de el significado de pedir en el diccionario, ¿qué significa hablar? Yo que soy fonoaudióloga, o que ejerzo, digamos, esa profesión, pienso mucho en el cómo hablamos, cómo conversamos, cómo es la comunicación, vivo todo el tiempo conectada con eso. Y descubría en esto del significado que el hablar, que significa mantener una conversación con uno o con otra acerca de un asunto, si yo cambio ese pedido a Dios por el hablar con Dios, que es lo que en definitiva es la oración, ¿no? Cuando enseñamos acerca de la oración y lo que Jesús nos enseñó con la oración, que fue el pasaje que leí, es el hablar, no es el pedirle. No es el pedirle a Él lo que necesitamos solamente, porque Él ya lo conoce de antemano, es lo que dice la palabra. No es necesario ni siquiera que se lo pidamos. Qué loco, ¿no? Dije yo, wow, Señor, ¿para qué te lo voy a decir si en definitiva ya lo sabes? Qué bueno eso. Pero a la vez, Él nos enseña, porque de hecho el contexto de ese pasaje es Jesús y la oración, es cuando Él le enseña a los discípulos y a la gente, cuando empieza su ministerio, a compartir determinados principios que tienen que quedar y que quedan hasta ahora. Y entonces lo que Él nos enseña con la oración es hablar con Él. Así que el título, en realidad el mensaje es ¿cómo hablamos con Dios cuando hablamos con Dios? Cambia. Fíjense que cambia el cómo le pido al cómo hablo. Y en Mateo, cuando Él avanza en el pasaje que leímos recién, que puso Moni en la pantalla, es la previa a la enseñanza del Padre Nuestro, que es un modo, es una conversación que Él deja como modelo, no para hacerlo como un rezo, como les compartía yo, que alguno me tiraba, y yo digo el Padre Nuestro, como una oración de memoria y que quizás sea repetitiva y que capaz que pasa hasta como tipo loro, ¿no? Que lo repetís como sin sentido o sin casi estar pensando en qué dice, porque ya te lo sabes tan de memoria. Y ahí, Mateo, cuando Jesús enseña sobre esta oración, deja un modelo con una enseñanza de cómo conversar con Él, en definitiva. Y son 5 principios cortitos que te voy a compartir, que entiendo y que miraba para mí en esto de lo que Dios me iba mostrando, en la previa y en el Padre Nuestro. En esto de que Él ya conoce lo que yo le voy a pedir, lo que yo le voy a decir, pero Él quiere hablar conmigo y que yo hable con Él. Entonces, en esos principios de cómo relacionarme con Él, cómo hablar con Él, yo les voy a compartir 5 por lo menos de los que entiendo que significa la oración, esta conversación con Dios, este diálogo con Dios, esta comunicación, porque no es solamente hablar como un loro, sino hablar y escucharlo. Eso sería conversar. No solamente ponerse de acuerdo, ¿vieron lo que decía la palabra? Ponerse de acuerdo en una conversación sobre un asunto, ¿no? Conversar acerca de un asunto. Y ponerse de acuerdo con Dios es sabiendo a ciencia cierta a que la palabra ya me lo dice y me lo promete, que Él ya conoce lo que yo le voy a decir. Y eso nos debería poner en una posición de gran ventaja y de gran paz,
porque Él ya sabe lo que yo le voy a decir que me está pasando, o que quiero compartirle, o que quiero decirle, o que quiero expresarle. Así que para mí, la oración, este diálogo con Dios, tiene como el gran propósito de mantener esa conexión con Él, para comunicarme con Él. No tiene sentido que lo que yo le diga cuando se lo digo sea solamente para pedirle algo, porque Él ya lo sabe. Aunque yo se lo pida, entonces debería estar escuchándome y pensando en cómo se lo voy a decir, porque Él ya lo sabe. Así que ahí me puedo poner en el lugar de darle gracias por lo que me va a dar. Quizás puedo ponerme en el modo de, Señor, vos ya lo conocés. Y se lo digo. Y me quedo en silencio y escucho su presencia. Y siento su abrazo. Y siento su caricia. ¿Qué sé yo? Dios tiene trato, ¿no?, con cada uno de nosotros. Así que el primer principio que yo entendí es que este diálogo con Dios tiene que ser para mantener mi conexión con Él y para comunicarme con Él. El otro es que Dios nos enseña con la oración, con este Padre Nuestro, que no lo pongo ni lo repito porque nos lo conocemos. Pero fíjate que desde el principio que arranca nomás dice Padre Nuestro que estás en los cielos, y la palabra que Él nos da, o la oración que Él está enseñándonos a que tengamos con Él, es para que nosotros sepamos que somos sus hijos. Es para enseñarnos que nosotros somos sus hijos. Por eso dice Padre Nuestro. Porque ya de antemano nos está diciendo es que ustedes son mis hijos. Vos sos mi hija. Así que no hace falta que me digas nada, yo ya te conozco. ¡Wow! ¿Cómo cambia la perspectiva de la mirada en el diálogo con Dios, ¿no? En la comunicación. El tercero, que tenemos un propósito en la tierra más allá de lo terrenal o de lo humano, ¿no? Porque dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. O sea, nosotros tenemos un propósito. Vos que estás ahí tenés un propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito en la tierra que es más allá de lo terrenal o de lo humano. Es más allá de lo natural, de lo que nos está pasando. Tiene algo Dios preparado para tu vida, para mi vida, que escapa a todo lo que yo me puedo imaginar. Porque Él ya sabe de antemano lo que a mí me está pasando. Y lo que tiene preparado para mí, Él ya lo conoce también. Así es que ese propósito que es, y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que Él, sin duda, ese reino que Él tiene preparado, que ya lo preparó de antemano, que después, aunque el hombre torció un poco la cuestión ahí, lo modificó aún así porque nada iba a romper su propósito. Y por eso mandó a su Hijo Jesucristo para que muera por nosotros, para salvarnos, para darnos perdón y para volver a habilitar esa comunicación con Él. O sea, todo el tiempo Dios quiere hablarnos y quiere que nosotros hablemos con Él. Conversemos y nos comuniquemos con Él. El cuarto, que todo lo que pidamos al Padre en su nombre será hecho. Dice, ¿cómo lo hará? ¿Cómo lo hará? Pero de algún modo Dios se las va a ingeniar en hacerlo. O sea, no sé cómo lo va a hacer, ¿no? El cuarto principio es para que todo lo que pidamos al Padre en su nombre pueda ser hecho. Y por eso es que nosotros cuando nos ponemos de acuerdo para orar, lo que Dani decía, bueno, el lunes vamos a hacer un encuentro los días lunes para poder compartir. Te animo a que estés pensando en esta palabra, para que cuando ese tiempo, que no importa si es 1 minuto, 2 minutos, 5, 10 o la hora completa, los 45 minutos que estén conectados, que estemos conectados, el tiempo que sea un tiempo para conversar con Dios, de calidad con Él, pensando en cómo es nuestro modo de hablar con Él. Y el último es que Dios responde a nuestras oraciones a través de nuestros pensamientos,
de nuestros sentimientos. Dios responde a nuestras oraciones a través de otra persona. Dios responde a través de la fe de un hermano. O también responde a tu oración a través de alguien que ni siquiera lo conoce. Y que Dios te lo cruza en el camino para decirte a vos algo que estabas esperando de parte de Dios y que tenés que hacer o que tenés que resolver. Y esa persona quizás no tiene idea que Dios la usó. Y también de algún modo vos tenés ahí una conexión que esa persona puede identificar, que es la presencia de Dios, el Espíritu moviéndose, y puede ser usado también para que esa persona lo conozca de una manera especial, profunda. Es decir, que el último principio que yo entendí que en esta oración que Dios nos deja con el Padre Nuestro y que nos habilita para que nuestra oración sea poderosa, porque nuestra conversación con Él tiene principios que se atan a Él, se ligan a Él, más allá de lo que yo pueda pedirle o decirle. Y es simple y sencillamente porque Él ya lo conoce, ya lo sabe, ya lo tiene preparado. Así que ahí dije, bueno, entonces la palabra, el mensaje es cómo hablamos con Dios cuando hablamos. Y para terminar, cuando Jesús enseña sobre la oración, finalmente les dice, Padre nuestro, ¿no?, que estás en los cielos, dice, vosotros pues orad así. O sea, en la enseñanza Jesús nos deja como el instructivo que tiene para que nos conectemos con Él. Y en nosotros nos deja la llave para que podamos abrir el poder de la oración. O cerrarlo cuando nos encerramos en algo y no habilitamos esa conexión con Dios de la manera en que Él la tiene preparada para nosotros. Por eso es tan importante. No tanto el tiempo, o sí el tiempo, depende como vos lo creas y lo necesites y sea tu diálogo con Dios. Cada uno de nosotros nos comunicamos con Dios de manera diferente. Y a lo mejor alguno, porque también lo dice ahí la palabra, encerrate, separate, no estés hablando, porque mucho hablas, no seas como los gentiles, como los que no lo conocen, que creen que por hablar más, ¿no?, oraciones a lo mejor kilométricas, cuando en realidad puede ser que se haga. Pero lo importante es que esa oración y ese modo de hablar y dialogar con Dios esté sintonizando tu comunión y tu relación con Él. Que no sea algo que a vos te convierta en una persona que automatiza el momento, que entra en la rutina, ¿no? Nosotros a veces cuando vamos a dar gracias en la mesa, ¿no?, los alimentos, que hasta aún ese momento no sea algo rutinario, de orar porque hay que orar, ¿no?, o porque tenemos que dar gracias por los alimentos. A veces podemos simplemente hacer un brindis y decir, Señor, gracias por todo esto que estamos recibiendo, porque nos lo das día a día. Y se acabó, y ni cerraste los ojos, o Dios tiene esa manera de comunicarse con nosotros, de miles de formas. Y hoy, para que esa oración se transforme en una oración que tenga diálogo con Dios, quiero cerrar con esta oración que Dani vos hiciste hoy en el tip. Porque cuando la escuché, que la leí recién en ese listado, no te lo pregunté, pero ya te lo tomé del tip cuando te escuché hoy en la oración, fue la que leí recién, pero la escribí pensando en lo que estaba diciendo esa palabra, porque empezaba dando gracias. Y por eso quiero invitarte que te pongas de pie si estás en tu casa o que estés pensando en esta palabra de cierre, y que también escuches
cierres tus ojos si estás ahí, también en tu casa o los que estamos acá, cierres tus ojos pensando en cada palabra que vos le decís al Señor o como hablás con el Señor, para que lo que le digas tenga que ver con este diálogo, con esta oración que ya tiene respuesta, que ya Dios sabe y conoce de antemano. Y la voy a cerrar en esta oración de gratitud con esta palabra que Dani hoy compartía. Te doy gracias, Padre nuestro, por este día, por tu bendición de estar con nosotros. Y yo agrego, y en nosotros, porque esa posibilidad que tenemos a través de tu Espíritu, Señor, en nosotros, nos da la oportunidad de poder estar hoy juntos aquí o en su casa, celebrando y agradeciéndote, Señor, por tenerte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendecida semana a los que están arrancando trabajo, escuela esta semana. Algunos siguieron trabajando, no tuvieron vacaciones, los que están volviendo, hay otros que quizás se toman sus vacaciones, o los que siguen, que el Señor los bendiga, que sea una semana de éxito para todos. Amén.